Richard, baja, ya está. Amigos de Sol TV, ¿cómo están? Estamos en Antabamba viviendo la fiesta de la Huaylía. Hoy 25 de diciembre se celebra el nacimiento del niño Jesús y con ello la Huaylía aquí en la provincia de Antabamba. Tenemos una vista panorámica de lo que es esta festividad en pleno y vamos a estar transmitiendo minuto a minuto todas las incidencias de esta fiesta considerada como patrimonio cultural de la nación. En fondo tenemos el Cerro Tumpara, uno de los cerros más emblemáticos de esta provincia de Antabamba. Vamos a transmitir día a día, del 25 hasta el 27 de diciembre desde aquí, desde Antabamba. De esta manera, amigos de Sol TV, estamos transmitiendo la Huaylía desde Antabamba. Recordarles que esta es una expresión cultural que se viene replicando año tras año y que ha sido y que ha concitado la participación, la asistencia masiva a esta provincia del departamento de Apurímac. Las celebraciones inician desde el 23 de diciembre en el que se realiza el Tiarichi, que es una recepción en la cual los mayordomos reciben a sus familiares, reciben a sus amigos, para que también puedan acompañarlos en estos días de fiesta y también manifestarles que durante este día del Tiarichi, que es la gran recepción, se disfruta, se comparte en este punto de la provincia de singular forma una serie de viandas, una serie de costumbres y ritos para poder dar inicio a esta celebración. El día de ayer, 24 de diciembre, se ha dado lugar a una actividad importante que marca también un hito dentro de esta celebración de la Huaylía, que viene a ser el Niño Apaycuy. Recordemos, amigos, que esta es una fiesta que se desarrolla, se realiza en honor al Niño Jesús y este es el espacio principal donde se desarrolla la fiesta. Y tenemos también en este momento el templo San Salvador, que apreciamos en estos instantes, que es donde se encuentra el Niño Jesús. Los mayordomos se encargan de llevar al Niño Jesús con cantos y bailes hasta un barrio denominado Barrio Alto, donde existe una capilla y es ahí donde realizan también la adoración. De esta manera es que desarrolla esta fiesta. El día de hoy inicia con la celebración de la Santa Misa, donde el Niño Jesús ha regresado de la capilla de Barrio Alto hacia el templo San Salvador de Antabamba. Y es que ha culminado la celebración de la misa con la participación de mayordomos y el público en general. Acaban de salir del templo para poder constituirse a este espacio principal que es el atrio del Templo San Salvador, donde en estos momentos estamos apreciando el baile, el canto, la gallardía de esta costumbre que caracteriza a los antabambinos. Pero presento, me estás extrañando.
revalorar y resaltar, amigos, el valor que tiene la huaylía para los santabambinos, apurimeños y para quienes aman esta costumbre. Es catalogada o ha sido catalogada en un contexto bastante importante en el que el Estado también promueve el rescate de la identidad cultural. Es así que Antabamba tiene dentro de su práctica cultural a la huaylía y que es considerada como patrimonio cultural de la nación. Es necesario conocer la riqueza, es necesario conocer la importancia de la huaylía, porque no solo constituye patrimonio cultural de la nación, sino también constituye una práctica que hermana, que junta y que reúne, que prácticamente en el 2019 ha sido de igual forma como en años anteriores. Rescatar también el valor y la importancia que tiene para los pueblos la identidad, la práctica de esta expresión, de esta manifestación cultural que yace en los niños, que yace en las nuevas generaciones. El patrimonio cultural de la nación tiene que sustentar además también, amigos, además de la riqueza, de la importancia que eso significa, también la reunión de gente, la convocatoria de multitudes a esta costumbre. Y ese es uno de los sustentos y es una de las bases que mantiene en pie y mantiene viva esta tradición aquí en la provincia de Antabamba. Así es, vamos a saludar a nuestros amigos quienes están conectados a esta transmisión de Sol TV, que la huaylía en Antabamba también se baila en sus diversos distritos. En este caso, Sabaino, Mollebamba, el distrito de Juan Espinosa, Medrano, Ayaguay, en este caso también en la parte baja de la provincia. Recalcarles que también en Totora, Oropesa, se está celebrando durante estos días la huaylía, se canta y se baila la huaylía. En Huancaray existe también una huaylía. Cada pueblo, cada distrito con una singularidad bastante interesante y bastante importante. El distrito de Huaquirca también tenemos amigos que están conectados a esta transmisión desde Huaquirca. En Huaquirca también se baila y se canta la huaylía. Cada pueblo a la usanza y a su estilo. Y este es motivo de orgullo de sus hijos. Podemos observar en estos momentos que no solo los adultos o no solo los mayores están disfrutando de esta fiesta, sino también niños y niñas. Esta participación es importante porque garantiza desde ya la preservación, garantiza desde ya la inmortalidad de esta práctica cultural. Desde Antabamba estaremos transmitiendo todas las incidencias de la huaylía. Estamos en el atrio principal del Templo San Salvador, donde se baila y se canta la huaylía. El público acompaña con las palmas. Ha abarrotado el atrio de este escenario en el que se desarrolla la huaylía antabambina. Podemos apreciar en este escenario la presentación, la participación, la concurrencia de dos familias que este año han sido las responsables
de llevar a cabo, de liderar la Huaylía antabambina, la familia Chanjo Córdoba, que podemos apreciar en la parte que está alejada. Vamos a tratar de acomodarnos para poder mejorar esta transmisión para ustedes, amigos de Sol TV. Hablábamos de la familia Chanjo Córdoba y la familia Sánchez. Ambas familias en este gran escenario. Bueno, estamos en Antabamba, capital de la provincia, transmitiendo las incidencias de la Huaylía. Así es, en la tierra de Juan Espinosa Medrano también se canta y se baila la Huaylía, Calcauso. Calcauso es uno de los pueblos que conforman el distrito de Juan Espinosa Medrano. Un saludo para nuestros amigos de Juan Espinosa Medrano. Como cerveza, como chichita, solo por tu dices de que dices me amas, pero que siento, me estás engañando. Bueno, y quienes conocemos de cerca la Huaylía, también conocemos a sus protagonistas y a quienes bailan año tras año, de pastores, de laijas, de tronadores, de puntas, de contrapuntas. En esta oportunidad contamos con el privilegio de estar al lado de una voz autorizada de la Huaylía aquí en Antabamba. Nos referimos al señor Benito Collado, quien es uno de los máximos exponentes de la Huaylía y quien conoce de cerca y de mejor forma la práctica de esta manifestación cultural. Vamos a conversar con él para poder saber, para poder conocer cuál es su mirada y su apreciación acerca de esta costumbre aquí en Antabamba. Recordarles, amigos de Sol TV, que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el atrio del Templo San Salvador, aquí en Antabamba, capital de la provincia de Antabamba. Señor Benito, ¿cómo está? Bien, gracias. Estamos viviendo una de las fiestas más grandes en Antabamba y usted es uno de los personajes quien ha aportado mucho, quien conoce también de cerca el inicio o algunos detalles del inicio de esta práctica. ¿Cómo se siente en estos momentos que ya tenemos a la Huaylía en pleno aquí en el atrio del Templo San Salvador? Gracias. Realmente la Huaylía es un deporte bien atinado para los varones. Especialmente los varones bailan esta fiesta con todo gusto el día 25, en esta fiesta tradicional cada año. Y yo me siento un poco triste. En los momentos en que yo... Lo que nos causa un poco de extrañeza es que usted no está bailando, usted no está en la fila liderando como en otros años. Nos podemos dar cuenta de lo emocionado que está al no participar, debe haber alguna razón. Y quisiera que nosotros, los amigos de Sol TV, compartir también con ustedes lo que pasa, lo que sucede, más allá de repente comentarios que no generan quizá la reflexión, de comentarios que se realizan sin conocer o sin motivos, sin mayor conocimiento. Es necesario tener o conocer, como les decía, amigos de Sol TV hace un momento, conocer la importancia de esta fiesta.
conocer de qué se trata y cuáles son las razones por las que se desarrolla esta fiesta. El 26 tenemos una actividad interesante, el 27 también. Cada espacio, cada actividad constituye esta fiesta, aporta esta fiesta y pocas personas, señor Benito, la conocen. Pocas personas conocen el valor que realmente tiene esta costumbre. No lo vemos hoy día bailando, señor Benito. Sí, está un poquito mal. Por ese motivo he dejado de bailar porque están bailando mis hijos, pero no lo están haciendo bien. ¿Cómo se baila la huailía? ¿Podemos ponernos el traje y empezar a bailar? ¿Qué necesitamos para estar o para tener el privilegio de estar en una de esas filas? No, de todas maneras con la ropa es muy distinto. Con el vestimenta es muy distinto y uno se distingue en el baile. La forma del baile, los pasos. Bueno, los pasos, por ejemplo, un tronador tiene que saber los 7 pasos de bailar. Son 7 pasos. 7 pasos del tronador. Que muchos no conocíamos, dicho sea de paso. Hasta ahorita no saben ninguno. Habrá 1 o 2 pasos ahora. Porque la mayoría de la gente que ha visto la huailía, gracias a la ayuda de internet, menciona que es un solo paso y que el baile de la huailía antabambina sobre todo es monótono. Lo cual no es cierto, ¿no? Existen 7 pasos. Los 7 pasos del tronador es eso. Los 7 pasos del tronador, no del fila. El tronador hace la fiesta. Porque existen diferentes personajes quienes participan en esta fiesta y se puede ver claramente en la forma en que se visten también. Así es. Entonces, el saludo, por ejemplo, inicia con el saludo. Del saludo empieza el trabajo para correr el cambio. En el cambio se llega, faltando 10 personas, se salta en el aire y se da las vueltas. En esa vuelta se da siempre al pastor y no así al público. Al pastor, del pastor le viene el saludo. Y ahí se baila el baile del pitch y el baile de muestra. Y con eso se demuestra el baile como es por eso que se distinguen los entrenadores. Y los guiadores se distinguen porque ellos son el pulmón de la huailía. Quienes difunden la huailía y empiezan con los guiadores y terminan con los pastores. De esa manera se desarrolla el baile y tiene que llevar la tonalidad. El entrenador tiene que llevar la tonalidad de la voz hasta el último. Y el paso también. El paso también. Tiene que tener un paso marcial como tal. Y dominante, tiene que ser. ¿Y qué opinas sobre la vestimenta y la modificación que ha sufrido quizá el traje de la huailía durante todos estos años? Poco a poco van cambiando, ya no es igual. Pero hemos visto esfuerzos de mayordomos, de antabambinos, quienes se han preocupado por este detalle y están tratando de que la vestimenta sea lo más originaria posible. Claro. ¿Y cuál es la participación que tiene la mujer dentro de esta fiesta, como usted lo ha mencionado, de varones? La mujer no tiene tanto interés en esto. ¿Por qué? La mujer tiene su fiesta, es la mayura. Que se celebra en el mes de agosto. En ahí se celebra para las mujeres. Y la fiesta de huailía es para varones. Solamente la acompañaban al dueño, los que apoyan. Nada más, los familiares nada más. No ponían una fila. Hemos visto que en los últimos años la mujer también ha tomado un papel importante, ya que, por ejemplo, en el día 27, que es donde se desarrolla la pelea, más conocida como pelea, es la que incita a moverse para poder realizar o ponerse en un espacio de confrontación también, ¿no? Como un personaje que avisa, un personaje que está poniendo en contacto a toda la gente que ya va a empezar un enfrentamiento también. Bueno, hablando en Panamá, nunca hubo pelea de mujeres antes. Sí. No podemos hacer copias de otro lugar. La pelea es de varones, puño libre, sin ninguna patada. Eso es lo que demuestra el trabajo. Nosotros hemos conocido durante este tiempo también la participación, la presencia importante de un personaje que ya no está con nosotros, que viene a ser el señor Collado, que ya dejó de existir. Uno de los personajes protagonistas de la huailía, muy reconocido. Él tenemos registros y tenemos conocimiento que ha bailado hasta sus 95, 98 años la huailía, si no me equivoco. Que ha bailado hasta sus 98, 95 años la huailía, el señor Collado. Mi papá. Así es. Mi señor padre. Así es. Mi señor padre bailó hasta los
82. 82 años. Ya, sí, horas nomás, ya no. Claro, es evidente, pero eso demuestra de que es imposible dejar la huailía, es imposible no participar. Entendemos las razones de salud, pero lo importante es que también en este contexto usted como hijo sigue practicando, sigue tratando de ayudar quizá gente que se interese en el tema de la huailía a poder prevalecer las prácticas anteriores, a poder prevalecer la vestimenta, la forma del baile, las prácticas. Hoy día en especial se va a desarrollar también una actividad que es el arriero. Explícanos un poco sobre ese tema, porque no solo es huailía lo que estamos apreciando en este momento. El arriero también siempre ha sido un pionero, un viajero pionero que traía el alcohol, la caña de Cotabase. Desde esos lugares traía los alimentos, licores, por eso viajaban. Que tenía una tiendita así en ese sentido. Entonces, como pioneros ellos tienen toda la razón y cumplen la cabalidad de que el mulo era una función. Y se están representando con el mulo. Así es. En el mulo se traía el licor. Que vamos a verlo dentro de algunas horas. Ajá, vamos a ver. Eso representa al viajero. El que viajaba, también era pionero, ¿no? Así es amigos, Santabamba es conocida como la tierra de los arrieros también, la tierra de la huailía, la tierra de arrieros por el importante intercambio comercial que se vivía cuando no había medios de comunicación, no habían vías terrestres para poder transitar de manera más efectiva, se utilizaban las mulas y es que a lomo de mulas muchísima gente se proveía en nuestra provincia y para una fiesta con mayor razón, ¿no? Había que traer alimento, había que traer ropa para la fiesta, había que convocar a los familiares también. Vamos a verlo esto amigos dentro de algunas horas, la representación del arriero aquí en Antabamba. No solo es huailía, hay muchísimas cosas importantes que queremos difundir y queremos conocer a través de esta transmisión en vivo. Últimas palabras, ¿cómo se siente en este momento, señor Benito? Porque al estar cerca aquí en el atrio, francamente se vive una experiencia realmente extraordinaria. Es contagiante, hay que bailar, hay que conectarse, hay que cantar. Eso es triste cuando uno no baila, eso es en la fila. Sí. Que no demuestra lo que uno tiene que demostrar. Lo que uno sabe. Ajá. Muy bien. Eso es lo que yo veo, les digo que un poquito a una altura como tal, a 1 metro cada pastor, para que tenga espacio, para que logre su bailar. Así es. Y a veces no lo hacen así. Claro que sí. Eso incomoda cuando uno lo ve. Entonces, a veces criticamos sin ver, hay que ver para criticar. Así es. Bueno, muchísimas gracias. ¿Algo más que quiera agregar? ¿Algo más que quiera agregar? Ah, ya, bien. Lo único que pido es que la huailía nunca debe ser un solo color de pañolón, porque debe ser diferentes colores. Porque un solo color a veces no significa que tiene ese color. Siempre ha sido diferentes colores. Y además creemos que en el inicio también los pañolones no eran pues del mismo color. No. Además el traje, la forma del traje y la vestimenta del hombre andino nunca ha sido uniforme, ha sido siempre variado, ha habido siempre una mezcla de colores. Muy bien, importante. Y en la mezcla de colores muy bonito se ve. Por supuesto. Puede haber en un pañolón animalitos, puede haber plumajes, caretas, seres humanos. Así es. Diferentes, y ese color da más vida, más valor. Así es, porque también parte de un principio importante que los seres humanos somos diversos, tenemos distintos gustos, distintas formas de ver muchas situaciones y eso también se puede ver en la vestimenta y es que tiene que ser así. La uniformidad es algo que no aplica, en este caso según su posición. Por eso bailaban con lo que se encontraban, bailaban ellos, con la voluntad que tenían. Así es. Tipo paternalismo también están bailando con un solo color y eso no es bueno, no parece bonito. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias a usted. Hemos hablado con el señor Benito Collado, un antabambino, un huailiador. Año tras año él viene practicando esta costumbre y hoy lamentablemente está muy apenado porque por un tema de salud no se ha puesto las botas, no está luciendo
la estera, la pluma de pavo real por este año, pero amigos, es una voz autorizada, es una voz que conoce detalles de la Huaylía y de quien vamos a aprender bastante en el transcurso de estos días. Seguimos viendo la Huaylía, amigos, disfrutando de la Huaylía aquí en el atrio del Templo San Salvador. Bueno, un saludo amigos de Sol TV quienes se conectan a esta señal. Estamos en vivo desde Antabamba. Un saludo para Carmen Rosa. También nos manda un saludo desde Huaraz, Ancash, disfrutando de la Huaylía. Recordar que este año tenemos a dos familias quienes son mayordomos de la Huaylía, la familia Chanjo Córdoba y la familia Mendoza Sánchez. Bueno, estamos con... Pito. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Tradicional. Los que siembran la chacra, a los sembradores traen pito. Muchísimas gracias. Acabamos de recibir el pito, que es una bebida ancestral. Tradicionalmente conocido desde antes. Así es. Contiene chicha, la chicha de jora y el maíz molido, el pito. Más conocido como poli también. Muchísimas gracias. Salud amigos de Sol TV. ¿Qué siente? ¿Qué siente al bailar la Huaylía? Nos sentimos porque es nuestro folclore tradicional de nuestros antepasados, de nuestros viejos, y ahora que es un patrimonio cultural de nuestra nación,
Antabamba se identifica con sus tradiciones de paso de brosa. Usted Aunque ahora estamos tergiversando con vestimenta, pero lo demostramos. está tratando de recuperar lo que antes se practicaba. Lo haremos poco a poco. ¿Usted desde los cuántos años baila huailía? Yo legalmente yo he bailado desde mis 8 o 10 años, ¿no? Y esta huailía. Así es. Seguimos cultivando y seguiremos cultivando. ¿Y qué se siente el hecho de estar después de muchos años aquí en la tierra de Antabamba? Porque entendemos que usted no vive aquí. Yo vengo a esta fiesta tradicional por familia, algo de 20 años. Bailando así, pero lo sentimos en corazón, la fiesta que es huailía, Antabambina. Donde sea, donde que vayamos, Antabamba con su huailía. La identidad por delante. Muchas gracias amigos. Son las palabras de alguien que, bueno, viene bailando la huailía desde hace más de 50 años aquí en Antabamba. Él está disfrutando el pito, una bebida ancestral hecha a base de chicha de jora y maíz molido tostado. Riquísimo, lo acabamos de probar amigos y podemos certificar de que es francamente delicioso. Y también es una bebida que ayuda muchísimo en la labor agrícola. Te dota y te genera también muchísima energía, que es pues lo que se necesita cuando se trabaja en la tierra, que es lo que necesita cuando se trabaja en el campo. En estos momentos estamos apreciando, amigos de Sol TV, el encuentro de los dos grupos, el encuentro de ambos mayordomos. Se hace un espacio pequeño, existe una mínima diferencia de distancia que tienen ellos para pasar y seguir bailando. Es francamente interesante lo que se vive en estos instantes y podemos apreciar en estos instantes hay la unión de esteras y plumas de pavo real, y en la parte del medio son las ambas filas de ambos mayordomos quienes están pasando en este momento a centímetros de distancia, sin dejar de cantar y sin dejar de bailar. Esto es lo que estamos apreciando en estos instantes. Un saludo a los amigos que nos siguen esta transmisión en Cochabamba, Tambobamba, a nuestros amigos de Akira, de Mara, Coyurqui, a los amigos de Chalhuahuacho, quienes están siguiendo esta transmisión y quienes también gustan de la huailía antabambina. Es la familia Chanjo Córdoba. Este espacio está asignado para los familiares directos del mayordomo. Y vamos a apreciar en estos momentos a los mayordomos, quienes están liderando la fiesta este año, la huailía 2019. Desde Antabamba, amigos, para Sol TV.
fuerte llovizna a esta hora del día, pero esto no es motivo para que esta fiesta pare. Continúa y continúa más viva que nunca en este escenario. En este momento apreciamos a los mayordomos de la Huaylía 2019, los mayordomos, la familia Chanjo Córdoba, acompañado de sus hijos, familiares, amistades, lideran la fiesta. Y junto a ellos también acompañan los mayordomos, quienes son los encargados de desarrollar la fiesta aquí en Antabamba. Podemos apreciar que es una pareja, son esposos, han decidido llevar a cabo, desarrollar esta fiesta junto al pueblo, junto a sus hijos, junto a sus amistades. Ellos están provistos de la vestimenta típica de Antabamba, la vestimenta típica de la mujer antabambina. Y de igual forma, el mayordomo provisto de el pantalón de montar y las botas infaltables en la Huaylía. Vamos a alejarnos un poco de este espacio para poder apreciar la convocatoria que genera esta fiesta. Este espacio luce abarrotado en estos instantes. A pesar de la lluvia, continúa la fiesta, amigos, aquí en Antabamba. Un saludo y un agradecimiento a nuestros amigos quienes se están conectando a la señal en vivo de Sol TV. Estamos transmitiendo desde Antabamba. Un saludo especial también a la familia Huachaca. Nos pide un saludo para la familia Huachaca en Antabamba. Chanjo Córdoba, Chanjo Córdoba, hacia San Miguel.
Muchísimas gracias, amigos, por seguir la transmisión en vivo para Sol TV desde Antabamba. Un saludo especial para la familia Ceballos. Nos mandan un saludo desde Arequipa. Muchísimas gracias por vuestros comentarios. Continuamos transmitiendo desde Antabamba, Huaylía. La Huaylía en pleno a esta hora del día continúa, amigos, y podemos apreciar a un niño quien baila y canta la Huaylía como nadie. Podemos apreciar que hay que saber bailar la Huaylía, como hace poco nos ha mencionado una de las voces autorizadas de la Huaylía aquí en Antabamba, quien también conoce detalles de esta bonita expresión cultural. Y hay que saber bailar y hay que saber cantar. Muchísimas gracias, amigos, desde Antabamba para Sol TV, con mucho cariño para todos ustedes, viviendo minuto a minuto todo lo que viene sucediendo aquí en Antabamba. Un saludo muy especial para nuestros amigos
del Facebook Live de Sol TV. Saludos para la familia Vera Serrano. Para Freyar nos dice saludos para toda la familia Vera Serrano. Hijos de Pascual, hijos Eliseo, Freddy, Wilder, Gabriel y César. Que en paz descanse. Muy bien, siempre la familia presente. A pesar de celebrar como lo venía mencionando hace instantes el señor Benito Collado, existen diferentes personajes dentro de la Guailía. En estos instantes estamos observando a los puntas, así se les denomina. Ellos se visten de una manera singular, tienen a manera de tienen una responsabilidad bastante interesante a manera de liderar la fila de este grupo. Al estilo de una sotana, ellos están provistos también con caretas, con la mascarilla, las botas. Entonces ellos son los puntalesnas. También participan los pastores, quienes son los más numerosos, provistos de botas, provistos de caretas, esteras, plumas de pavo real. Vamos a estar contándoles poco a poco, vamos a estar describiendo poco a poco todo lo que va a suceder en estos instantes. Esta es la familia Chanjo Córdoba, quienes se disponen a hacer un descanso, un pare, un alto en este punto del día para poder seguir compartiendo con el público también aquí en Antabamba. Frente a frente en estos instantes se encuentran ambos mayordomos, familia Mendoza Sánchez. Familia Narváez Anjo, suponemos que en Antabamba. Muchas gracias por seguir esta transmisión y por compartirla. Es el encuentro, es la unión de ambos mayordomos en este punto del atrio del Templo San Salvador aquí en Antabamba. Amigos, estamos transmitiendo minuto a minuto todas las incidencias que se desarrollan en la Guailía, aquí en Antabamba.
esta transmisión, José Armando Cruz. Así es, así se celebra la Navidad en Antabamba, con la huailía en pleno, con esta costumbre ancestral que identifica a los pueblos del Ande aquí en el departamento de Apurímac, en Perú. Compartimos con ustedes, amigos, a este cuarteto de bailarines quienes llevan el tono, llevan la voz en esta fiesta. Se les denomina los tronadores, quienes provistos de matracas le dan vida también a esta fiesta. Ellos también tienen una forma singular de vestir para esta fiesta. Generalmente el color que predomina es el rojo, junto a un pantalón de bayeta y un sombrero. Junto a ellos también, amigos, acompañan un grupo de mujeres quienes llevan la voz en esta fiesta. Ellas tienen sonajas en la mano, acompañan con su voz aguda los cantos en quechua en esta fiesta. La letra dice: tomo cerveza, bueno, como parte de una celebración, tomo chichita. Dices que me quieres, dices que me amas, pero presiento que me estás engañando. Es parte de esta bonita manifestación cultural. Bueno, nos acaban de invitar también una vida. Muchísimas gracias. Estamos transmitiendo para Sol TV en Abancay. Estamos transmitiendo minuto a minuto la huailía de Antabamba. ¿Cuál es tu emoción? ¿Tú sentías bailar la huailía? Esta fiesta del pueblo, más que todo, nos reina la adoración y la liberación del niño. La fe y la emoción que tenemos. ¿Qué significa la huailía para usted? Una fiesta, folclore, fiesta, así como ustedes, fiesta. Muy bien, muchísimas gracias. A vuestra salud, amigos. Un saludo a todos los paisanos de Abancay, de todo el Perú, y a nivel internacional. ¿Usted dónde radica? Yo radico en Tacna. Un saludo para los santagominos en Tacna también. Tacna y Arequipa. Muy bien, muchísimas gracias. Permiso. Permiso.
Así es, Juan Talaverano Aldazábal es patrimonio cultural de la nación, patrimonio cultural de Apurímac. Su práctica y su difusión debe continuar. Como chichita, solo por tu culpa, linda dices me amas, pero te siento, me estás engañando. El estandarte, lea. El estandarte, lea. ¿Cuál es la Entonces, familia Ramírez Mendoza. Tomo cerveza, tomo chichita, solo por tu culpa. Bueno, nos hacen una aclaración. Los mayordomos Dicen me amas, son la familia Ramírez Mendoza. me estás engañando. Muy bien, hecha esa aclaración, entonces estamos apreciando en estos instantes a la familia, a los mayordomos Ramírez Mendoza. Es importante, amigos, señalar que hay que seguir un ritmo de baile en esta fiesta. Es importante también conservar la distancia, mantener la frecuencia, la firmeza en la pisada, al igual que las mujeres. Es necesario bailar y cantar, porque también en este espacio está presente en todo momento la participación de los guiadores, quienes, como su nombre lo dice, marcan el paso, marcan la voz, marcan el estilo, la distancia. Y esto ayuda a que la fiesta sea más vivida, que la fiesta sea mejor interpretada, sea mejor bailada aquí en Antabamba. Cada personaje, cada componente tiene una responsabilidad específica, y esto es importante compartirlo con ustedes, amigos de Sol TV. Dices me quieres, dices me amas, pero presiento que me estás engañando. ¡Soprosa! Tomo cerveza, tomo chichita, solo por tu culpa, oh linda Antabamba. Dices me quieres, dices me amas, pero presiento que me estás engañando. Wali
Son los mayordomos Ramírez Mendoza, entonces mayordomos del 2019, la Huaylía, aquí en Antabamba. Un saludo especial para nuestros seguidores del Facebook Live de Sol TV. Muchísimas gracias por compartir esta transmisión, por sus comentarios, por sus interacciones. Solo por tu culpa, linda Antabambina. Dices me quieres, dices me amas, pero presiento, me estás engañando. Continuamos con la transmisión en vivo, amigos de Sol TV. Está ocurriendo algo sumamente bonito en este punto de la fiesta, que es un compartir, que es la distribución, la entrega de ponchos y liglias tejidos aquí en Antabamba por parte de los mayordomos a sus familiares. Estamos apreciando a la mayordoma, la señora Josefina Córdoba Narváez. Tiene en manos una liglia, una hermosa liglia
está entregando a su cuñada, la señora Sabina Champo Chajara. Es una yihia verde con payay al estilo antabambino, que en muestra de cariño, en una muestra, en un gesto de agradecimiento, hace la entrega a sus familiares y amigos. Son hermosos ponchos tejidos, son yihias con payayes, con puntos, con tejidos antabambinos. Se aproxima uno de los familiares para poder recibir el cariño, el gesto por parte de la mayordoma. Igual coloca una yihia color verde. El agradecimiento del caso por recibir este cariño, este gesto, este recuerdo de esta mayordomía de la Huaylía 2019 aquí en Antabamba. Mientras tanto, amigos, el público sigue en este lugar, en este punto de la plaza, del atrio principal, donde se desarrolla, donde se baila la Huaylía, observando, acompañando a sus familiares, poniendo al buen recaudo también sus pertenencias, porque es un espacio para refrescarse, un espacio para compartir, un espacio para el saludo. De esta manera la unidad, el encuentro, la hermandad se desarrolla aquí en Antabamba. Un bonito gesto que se desarrolla año tras año en Antabamba, y no solo en la Huaylía, sino también, amigos, en las diferentes manifestaciones culturales que se desarrollan aquí en Antabamba. En agosto la Mayura, se desarrolla también este gesto. En octubre la fiesta en honor a la Virgen del Rosario, donde se desarrolla la fiesta taurina. De igual forma se desarrolla esta práctica. El juez de aguas, una costumbre, quizá una de las que se mantiene intacta desde los inicios. Una costumbre que viene a ser la fiesta del agua, Huanzojocha. De igual forma existen, hay mayordomos, jueces de agua, quienes también provistos de ponchos, chalinas, tejidos a mano, y comparten junto a familiares y amigos este bonito recuerdo de sus mayordomías. De igual forma también cabe mencionar, amigos, que luego de este punto de esta actividad, ambos mayordomos, junto a todo su grupo, que calculamos en cada grupo hay más de 2,000 personas, se van a constituir a un punto donde se va a compartir el almuerzo, el agasajo, donde se va a realizar el jaihuachipusca. El jaihuachipusca es una palabra quechua que viene a ser, amigos, una práctica donde se invita, se comparte y se ofrece un almuerzo, un compartir a todos los participantes de la fiesta, a los familiares, amigos, para de esa forma compartir un almuerzo, servir un almuerzo, y de esta forma también hacer presente el cariño, hacer presente la atención a todos quienes vienen a visitar, a quienes acompañan en esta fiesta. La presencia de las huarmihuahuas, que así se les denomina, o las personas quienes de manera voluntaria alcanzan generosas viandas de cuyes, gallina, el picante antabambino, son los platos que se comparten principalmente a los mayordomos en una mesa de honor o una mesa principal en la que se sirven estos platos de manera bastante numerosa. Más adelante vamos a tener la toma de este punto de la fiesta, en el que vamos a apreciar más de 100 viandas con cuyes, con gallina, con picante, con comida, con gastronomía de la zona, exclusivos para los mayordomos. Esta es una práctica muy bonita el compartir. En reconocimiento, de manera de agradecimiento, los mayordomos ofrecen a cada huarmihuahua una yihia, un poncho, o en este caso son mujeres por lo general, una yihia o una chuspa o una bolsa de jalar
es una forma de agradecer este gesto por parte de los mayordomos a las guarmihuahuas o las personas, las señoras, las mujeres que ofrecen de manera generosa, deliciosas viandas. Esta es una forma de practicar, una forma de compartir aquí en Antabamba, amigos. Entonces estamos en este punto del compartir la entrega de ponchos y chalinas a los familiares. Esto se desarrolla, amigos, en ambos casos para ambos mayordomos. Nos referimos a la familia Ramírez y también a los mayordomos Chanjo, Córdoba Chanjo en este caso, Chanjo Córdoba en este caso, se va a desarrollar la misma actividad. Luego de este compartir, luego de este almuerzo ya provistos, ya más descansados, se van a constituir, amigos, a este mismo lugar, a este mismo espacio para poder seguir con el baile, para poder seguir cantar, para poder seguir bailando. De esta manera, pues dejar en este espacio, en este escenario, estos recuerdos que comparten, el sentimiento de la gente antabambina, la identidad que se comparte a través de los años, no solo a Apurímac, sino también, amigos, al mundo entero, de que el pueblo, el Ande, todavía conserva sus tradiciones y sus prácticas. Si bien es cierto, amigos, la huailía es una costumbre que denota la unión, la unificación de lo andino y lo occidental, esa mezcla que todos los pueblos del Ande han vivido, que todos los pueblos del Ande han sido de alguna u otra forma parte, se sigue conservando hasta el día de hoy. Ese sincretismo que reúne lo andino, ese sincretismo que también agrupa lo occidental o lo español, se aprecia en esta costumbre que es la huailía. Hay una suerte de no enfrentamiento, sino de unión entre lo que viene a ser la participación de nuestros antepasados, esa herencia cultural, esa manifestación cultural que nuestros antepasados han dejado y que ahora se sigue practicando. Esto es importante, amigos, también señalar, porque también es vital conocer, es vital reconocer la práctica de todos nuestros pueblos, de nuestras provincias, distritos apurimeños, conocer esa riqueza que tiene, que conlleva esas diferentes manifestaciones culturales. Hasta hace algunos años, amigos, Antabamba también ha sido o ha estado en los ojos de todo nuestro país y del mundo gracias a este reconocimiento como patrimonio cultural de la nación. Este reconocimiento le ha dado una categoría, si bien es cierto, a la huailía, pero también le ha dado una tarea, le ha dado una labor de seguir preservando, de seguir cultivando y de seguir también manteniendo la originalidad de las prácticas o de la práctica de la huailía. Es a la vez un aliciente y a la vez una gran responsabilidad que conlleva la práctica de la huailía, amigos. Una de las cosas que señalábamos al inicio de la transmisión es que una de las características, uno de los requisitos para poder ser catalogado como patrimonio cultural de la nación es que además de conservar, además de preservar lo propio, como nuestros antepasados lo practicaban, además de ello y además de la riqueza, la fuente de riqueza que posee esta práctica cultural, también implica la reunión, implica la convocatoria de un numeroso público para que pueda ser catalogada como patrimonio cultural de la nación. Y es indudable, amigos de Sol TV, porque la huailía convoca a muchísima gente, no solo de nuestra región, no solo de nuestro país, sino también a gente que viene desde afuera, a gente que viene desde el extranjero, familiares, amigos, residentes. Hay muchísima gente que no es santabambina, no es apurimeña, no es sureña. Hay mucha gente que vive fuera, pero que han sido conquistados o conquistadas por la huailía y que vienen a disfrutar y vienen a ser parte de esta fiesta. Entonces, amigos, es importante señalar que hoy en día la huailía necesita
necesita el aporte, como hace algunos instantes hablábamos con el señor Benito, de gente que conoce, de gente que valora, gente que tiene otra mirada respecto a esta costumbre, a esta práctica ancestral, a esta manifestación cultural, para poder preservarla, para poder tener presente, para poder practicarla y para poder replicarla en cada distrito, en cada provincia. Hace poco veíamos también con gran satisfacción bailar la huailía en Barcelona, España, a cargo de los residentes santabambinos en este lugar del mundo. Importante actividad, importante réplica, porque permite también no solo que los residentes o las personas que viven fuera de nuestro país mantengan ese contacto con su tierra, sino también de que sea conocido y sea difundido a través de los medios de comunicación como este, a lo largo y ancho de nuestro Perú, con el único objetivo de mantener la cultura, con la única meta de que la práctica, de que cada pueblo del Ande sea siempre protagonista de su costumbre, de su tradición, de ese arraigo que tiene, de lo propio que es para ellos el interpretar, el caracterizar, el bailar y cantar manifestaciones como esta, que viene a ser la huailía. Estamos transmitiendo, amigos, desde el atrio de la plaza de Antabamba. Estamos viviendo la huailía, estamos apreciando la huailía antabambina. En estos instantes estamos apreciando a ambos mayordomos quienes están realizando una actividad importante que viene a ser el intercambio de ponchos, ligias, chalinas a sus familiares. Una bonita práctica que se ve, amigos, en pocos pueblos de nuestro país y que en Antabamba se vive, en Antabamba existe. Antabamba es cuna de cultura viva y es importante resaltarlo, es importante señalarlo, amigos. Muchísimas gracias a quienes están siguiendo esta transmisión en vivo y también el agradecimiento por compartirlo. Recalcar también que no solo la huailía se baila en Antabamba, distrito, sino también en Juan Espinosa Medrano, en Sabaino tiene una vistosa, una majestuosa huailía muy hermosa, destacada, dicho sea de paso, en el anexo de Huancaray. De igual forma en Huaquírica, de igual forma en Calcauso, de igual forma también en el distrito de Totora Oropesa, en Antabamba. Tenemos muchísimo que compartir, amigos. Vamos a estar transmitiendo minuto a minuto todo lo que viene sucediendo. Este es el templo de San Salvador de Antabamba. En la parte posterior podemos observar la plaza principal de Antabamba. Vamos a ver si podemos conseguir las palabras del mayordomo. 2019 nos referimos al señor Sanjo para ver qué es lo que nos tiene que decir al respecto. Si hace unos minutitos. Buenas tardes, estamos en una transmisión en vivo para Sol TV Abancay, estamos transmitiendo en minuto a minuto la huailía. Usted es uno de los protagonistas de esta fiesta de la huailía 2019, mayordomo de la huailía 2019. Estamos en vivo y en directo. ¿Cuál es su sentir? ¿Cuál es su sentimiento? ¿Qué lo hace? ¿Qué lo motiva a asumir esta mayordomía? Mi persona, mi familia, mis hijos, buenas tardes. Yo soy padre de familia de varios hijos. Entonces, a mí realmente se recuerda a mis hijos de que he hecho todos los sacrificios para mis hijos y ellos ahorita acordaron de que papá, mamá, que en vida haremos gozar. Así es. Lo que pasa. Entonces, esto estoy haciendo por... A mí me llaman Mauricio Campos Tajara. Señora Josefina Córdoba, madre de 10 hijos. Aquí la costumbre de nuestra huailía como la patrimonio cultural de nuestra nación
estamos luchando por una fe por Niño Jesús. Sí. El nacimiento de Jesús. Busquemos a nuestros creadores. Gracias. Muy bien, ¿y cómo podemos hacer de que más gente venga, de que más gente pueda estar aquí en Antabamba cuando se baila la guainía? ¿Cómo usted invitaría? No, en este caso, para toda fiesta, la relación social familiar Es importante. es importante. Como quien dice, la vida es un triángulo. La suerte, la unidad social, la economía. Así es. Usted es antabambino. Sí. ¿Desde los cuántos años baila la guainía? ¿Desde los cuántos años baila la guainía? Yo he bailado desde Lima, que he venido. Usted, a pesar de haber nacido en Antabamba, vivido en Antabamba, ha ido a Lima, usted ha continuado Yo con he la estudiado práctica de en la Lima guainía. entonces, yo estoy desde el año 1980, me he radicado. Y tengo ciertas experiencias, tanto también mis conferencias de animales. Así es. De acuerdo a la fe, les digo, no sé, el pueblo Tajuez de Aguas, el pasado también. Usted ha participado no solo acá en la huelga como mayordomo, sino también en otras. Ha Sí, sido sí. responsable. Yo Muy bien. realmente, agarrando a la fe, tenemos una fe en nuestra comunidad. Yo vivo mayormente en Chuñuacho. Así es, una comunidad de Antabamba. Sí. Entonces, que tenemos una fe por Virgen Chape. He pasado yo como también vaca mayor. Que dicho sea de paso, es una costumbre que ya no se practica. Sí. Es una pena decirlo, pero ya no se practica. Yo realmente tengo la fe de asamar. Muy bien. Yo tengo regular cantidad Claro de que ganados. sí. Como que dice, Muy bien. por eso digo a los andantes, yo tengo autompores, chaupimpores, pampampores. Muy bien, claro que sí. Entonces, en quechua, ¿no? Entonces, Así es. hay ganado que tengo de lidia. Claro que sí. Muy bien, entonces usted... De esa parte, ahora el pueblo me ha nombrado como juez de aguas. Para el año, 2 años, 3 años está pasando. Consecutivo. Ah. Yo pasé también. El pueblo me nombró. Por las chacras que yo tengo, la mantención para el sustento del hogar. Sus prácticas son arraigadas, ha participado no solo en la huelga, sino en diversas costumbres también aquí en Antabamba. Y eso es digno de agradecerlo y también de reconocerlo. Sus últimas palabras, un saludo para toda la gente que nos está viendo en estos momentos. Gracias, señores quilindores, los pastores, la junta guiadoras, los agradezco a los profesores y de repente he cometido un error, discúlpenme y gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos hablado con el mayordomo de 2019, el señor. Y de igual manera, también diría, feliz Navidad y próspero año nuevo. Muy bien, muchísimas gracias. De igual forma para usted. Entonces, amigos de Sol TV, hemos conversado con el señor Mauricio Chanjo Chajara, mayordomo de la huelga 2019. Hemos escuchado su punto de vista. Es una persona que participa activamente en las actividades de la provincia de Antabamba. La identidad siempre está de la mano, amigos, con los usos, con las prácticas de cada pueblo. Y eso no es coincidencia, eso no hace más que demostrar que si nosotros tenemos como uso, como costumbre, siempre también hace y conlleva de que nosotros asumamos una responsabilidad, y es una responsabilidad grande, es una responsabilidad inmensa el asumir la mayordomía de la guainía en este año y en todos los años y en cada año donde se desarrolla esta fiesta. Amigos, un saludo muy especial. Nos escriben nuestros amigos del
Facebook Live. Saludar a Marc Paira, nos dice saludos a la provincia de Antabamba, vibrante y elegante en la Guailía, extraordinario, nos manda un saludo, muchísimas gracias Marc Paira, gracias Yuri Solís, Olga Pilar Teja Urquizo, muchísimas gracias, saludos para el señor Octavio Guillén, que ahí está apareciendo en esta transmisión. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces estamos desde Antabamba transmitiendo para Sol TV Abancay.